Con nosotros hoy tenemos al doctor Francisco Camargo, nuestro business partner. Yo me llamo Daniela Abreu, soy la Instructional Designer de Body Interact. Estamos acá hoy para hablar sobre la implementación de EcoES con Body Interact, sobre esa innovación en ese campo a veces tan complicado de la evaluación clínica. Y nos gustaría decir que tendremos la posibilidad de contestar a vuestras preguntas a lo largo de la presentación en el final. Vuestros comentarios son muy bienvenidos, así que por favor utilicéis el chat para comunicar con nosotros. Y no sé, Francisco, si quieres empezar por dar algunas palabras antes que empecemos la presentación. Sí, muchísimas gracias, Daniela. Muy contento, muchas gracias por la invitación a estar contigo acá y a que podamos compartir con toda la comunidad académica el uso de ECOES y cómo implementarlos con Body Interact. Es un tema que preocupa mucho a diferentes facultades de medicina, enfermería, en ciencias de la salud alrededor del mundo, pero en particular nosotros que lo hemos estado viendo es un tema que ASCOFAME, ANFEM y otras asociaciones de facultades de medicina, de enfermería, ¿no? En México y en América Latina les llama mucho la atención. Entonces, pienso que el que nos puedas compartir todo este tema, las experiencias de otros países, lo que estás viendo, va a ser de mucho valor para todos nosotros. Muchísimas gracias. Es sin duda un tema muy relevante para esa comunidad académica. Entonces, vamos a empezar. Yo voy a compartir mi pantalla con vosotros. Creo que ya están mirando la presentación. Ya. Entonces, efectivamente, hoy vamos a hablar de la implementación de EcoES con Body Interact, el valor de esa implementación, las diferentes abordajes de la utilización de las EcoES. Eh, yo creo que todos que están con nosotros son más que conocedores de lo que son las EcoES, esas evaluaciones clínicas objetivas estructuradas, cómo funcionan, esa cuestión de las estaciones, del tiempo controlado, de la importancia de la estandarización, lo que evalúan, que no es solamente evaluar conocimiento teórico, sino la aplicación práctica en un contexto clínico simulado. Por eso vamos entonces a nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a empezar por hablar de los principales retos asociados al uso de las EcoES, explorar cómo los pacientes virtuales de Body Interact se pueden integrar con suceso en la realización de EcoES, las diferentes maneras en que podemos hacerlo y, por fin, hacer un refuerzo de los beneficios de esa integración de los pacientes virtuales de Body Interact en las EcoES. Entonces, empezando por el principio, los retos del uso de las EcoES. Sabemos que, entonces, las EcoES obligan a un n número de estaciones y para realizar una EcoE completa es necesario un gran número de estaciones. Ese puede ser un primer reto, una primera dificultad con el cual las instituciones, los profesores tienen. La cuestión de los examinadores también es muchas veces una cuestión. Para la realización de una ECOE completa es necesario un número alto de examinadores, que no es solamente la cuestión de tener muchos examinadores, es también la cuestión de que ellos tienen que ser capacitados cuanto a los objetivos de la ECOE, los objetivos de cada estación, cómo funciona la estación y los instrumentos que se van a utilizar para la evaluación de cada estación. Otro punto fulcral de las EcoES es la cuestión de las rúbricas. Para las EcoES, para cada estación, es necesario desarrollar listas de verificación que sean objetivas y estandarizadas. Ese punto muchas veces es también una dificultad a la hora de
programar, preparar una ECOE. Sin duda que la parte logística asociada a organizar un ECOE puede ser un dolor de cabeza, porque hay desafíos en términos del equipo, de los simuladores que se van a utilizar, los participantes, que muchas veces las escuelas de enfermería y de medicina tienen un número muy alto de participantes, de alumnos que tienen que ser evaluados, y toda la cuestión de los recursos humanos asociados con la programación, preparación e implementación de una ECOE. Porque no es solamente necesario los recursos humanos, los profesores que preparan las rúbricas, que piensan sobre los objetivos de las ECOES, es también la cuestión de las personas que al día tienen que preparar toda la logística asociada a las ECOES, preparar los materiales, los simuladores. Así que tiene una carga muy alta en términos de logística la preparación de una ECOE. Sin duda que el presupuesto asociado a una ECOE puede ser una dificultad, porque la realización de una ECOE tradicional puede ser financieramente muy exigente. Sabemos eso por todo, por los recursos, por los maniquíes, por los espacios que son necesarios para su realización. Esta cuestión de los recursos, las escuelas, las instituciones que tengan recursos limitados para hacer todas esas estaciones, para la repetición de las estaciones, las escuelas que tengan entonces esos recursos limitados pueden restringir la implementación adecuada y fluida de un ECOE. La cuestión de la estandarización de los factores humanos, sea los examinadores que deben de evaluar, los pacientes estandarizados que muchas veces se utilizan para la evaluación principalmente de la cuestión de la comunicación y los pacientes reales, todo eso puede ser una dificultad, un reto a la hora de implementar una ECOE, porque tanto examinadores como pacientes estandarizados y, claro, los pacientes reales son susceptibles a la fatiga. Y, por fin, un factor muy documentado en la literatura es el estrés de los estudiantes. Ese entorno estructurado de alta presión, alta exigencia de un ECOE puede inducir alto estrés a los alumnos. Entonces, hay muchos factores que es importante tener en cuenta a la hora de programar y preparar una ECOE. Y pasando todos esos puntos de los retos, de los desafíos del uso, de la implementación, del desarrollo de ECOES, a nosotros nos gustaría hacer una cuestión, que es cómo superan vosotros los retos, los desafíos en el uso de las ECOES. Ahora en ese momento pediríamos vuestro input, vuestra experiencia, que dejaran en el chat vuestras sugerencias, cómo vosotros abordan esos problemas que están asociados al desarrollo, la implementación, la evaluación de las ECOES. ¿Cómo es que vosotros, en el día a día de vuestras instituciones, en vuestras evaluaciones, superan estas dificultades? ¿Cuáles son las ideas que han puesto en práctica para que puedan hacer ECOES de manera efectiva, con suceso, superando entonces esas dificultades? Dejaríamos entonces ese reto para vosotros en el chat para que lo podamos analizar. Y mientras vosotros, no sé si hay alguna idea compartida ya. El chat creo que está deshabilitado, Dani. Si no, en el de QIA, en el de preguntas y respuestas, también pueden hacer sus comentarios. Eso, porfa. Que dejáis entonces
en el Q&A las cuestiones, vuestras sugerencias, vuestras ideas cuanto a superar todos esos retos que he comentado y seguramente hay otros asociados que yo no los he documentado en esos 2 slides. Se tienen entonces algunas ideas, sugerencias, también para los demás profesores que están con nosotros hoy. Les pedíamos entonces para lo registrar. Mientras eso, yo daría algunas ideas, algunas sugerencias cuanto a la superación de los retos. No sé si tenemos ya acá. Sí que tenemos, tenemos un comentario, un feedback sobre ese webinar sí está siendo grabado y después lo compartiremos en el final para vuestros correos. Gracias. Volviendo acá a la cuestión de cómo superar los retos de las ECOES, decir que una de las maneras que podemos buscar superar esos retos son a través de la estandarización y de un diseño inteligente de las ECOES y de las estaciones, sea por la creación de blueprints alineados con las competencias, definiendo claramente los criterios de evaluación con rúbricas estructuradas, calibrando los evaluadores antes del inicio del examen, utilizando rúbricas que sean con ítems que sean observables. Todo eso permite reducir la variabilidad y aumentar la validez de las ECOES y de las estaciones que se diseñen. Mira, aquí el doctor Jonathan puso una que dice que muchas de las situaciones nos toca superarlas con adaptación, que hay que adaptarse a los espacios, a los escenarios, a los recursos. Muchas gracias, Sin doctor. duda, trabajar con lo que son los recursos y acá, yo estoy en Portugal, decimos trabajar con la plata de la casa, con lo que tenemos disponible para superar los retos. Otra de las maneras que podemos buscar para intentar superar los retos es a través de implementar estrategias, modelos híbridos de ECOES, con estaciones presenciales para la evaluación de habilidades físicas y de comunicación compleja y estaciones digitales para evaluación de razonamiento clínico y toma de decisiones. Al implementar ese tipo de modelos, tenemos la posibilidad de reducir la carga logística asociada a las ECOES, buscando, manteniendo la autenticidad, y eso sin duda que mejora la escalabilidad de la implementación de una ECOE al tener una parte que funciona de manera virtual. No sé si tenemos. Sí, tenemos dos comentarios de la doctora Mileidis Gallego, que el mayor reto es la creación de escenarios lo más real posible, o sea, el acercarnos a tener lo que estamos evaluando principalmente. Y la doctora Zenit, también un gusto verla, de la Universidad Simón Bolívar de Colombia. Una de las cosas para superar los retos es realizar un piloto y de ahí adecuarse a la situación financiera y a los recursos humanos. O sea, Muy buena idea, que es sin un duda. gran reto, como dicen, toda la parte presupuestal y logística que implica hacer un ECOE, ¿no? Más el tener escenarios adecuados a los objetivos de aprendizaje que se quieren evaluar. Sin duda que esa es una muy buena idea, pilotearlo antes de hacer la evaluación final con los alumnos. Otra de las sugerencias que podríamos, y también indo un poco en esa idea que la doctora Zenit nos estaba comentando, es la preparación progresiva. Y con la preparación progresiva es entonces en lugar de utilizar solamente las ECOES como un examen final, se pueden pilotear, por ejemplo, o hacer mini ECOES que tienen un carácter formativo
antes de llegar a la evaluación final de la ECOE. Y en esas mini ECOEs formativas, utilizando entonces la simulación para una práctica deliberada, incorporando feedback estructurado en esas ECOEs formativas que se podrían hacer a lo largo del año hasta llegar a la evaluación final y que normalmente es tan estresante para los alumnos. Eso permite reducir la ansiedad de los alumnos, mejorar el desempeño real y también muchas veces aumentar la percepción de justicia de los alumnos porque tienen la posibilidad de probarlo, ir experimentando, ir teniendo feedback de su desempeño antes de llegar a la evaluación final. La capacitación docente es otro de los puntos que se pueden sugerir para superar los retos. Muchos problemas están vinculados a la formación en la evaluación clínica, al uso de las rúbricas y entonces con una capacitación docente atempada cuanto a esas rúbricas, cuanto a la ECOE, sus objetivos, se podría entonces ayudar a disminuir esos desafíos asociados a las ECOEs. Eso a través de talleres de calibración para los docentes. Y por fin, la simulación digital, la simulación con recurso a pacientes virtuales. Los pacientes virtuales pueden reducir dependencia de los pacientes estandarizados, disminuir los costes logísticos, aumentar la estandarización, permiten la repetición y práctica previa, integrando evaluación automática de decisiones clínicas. Con la simulación digital a través de los pacientes virtuales podremos introducir estaciones de razonamiento clínico, de toma de decisiones y comunicación estructurada. Para aquellos que ahora están empezando a utilizar Body Interact o que ya han mirado Body Interact, muy pronto tendremos adicionado a los escenarios de Body Interact la IA en la parte de comunicación que va a dar un input extremadamente relevante e interesante a esa parte de la evaluación de la comunicación, de la recoja de historia clínica en los escenarios de Body Interact. Tenemos. Sí, el doctor Julián Suárez también. Dice, bueno, buenos días, doctor. Pienso que en el interior de los retos de la ECOE, más que lo logístico, está la integración curricular de ese modelo evaluativo al momento adecuado en el recorrido del aprendizaje del estudiante, como un proceso adecuadamente estructurado al interior del equipo evaluador. Y yo coincido mucho con el doctor Julián, porque una de las cosas que siempre es un reto en cuando hemos hablado de pacientes virtuales ha sido esa alineación curricular, el saber el paciente virtual en qué materia debe estar. Entonces cobra mayor sentido lo que comentas, porque al final uno necesita saber qué es lo que quiere evaluar y en qué momento la evaluación, ¿no? Define dónde debe ir el ECOA colocado, ¿no? Y yo creo que eso es algo ahí. No sé, Daniela, ¿qué más? Sin duda, es eso mismo. La selección adecuada de escenarios que van de acuerdo a los objetivos que se buscan para las ECOEs, para las estaciones, es sin duda un punto muy relevante. Y adicionalmente, tener en cuenta para disminuir también el estrés asociado a esa evaluación junto de los alumnos, la posibilidad que con los pacientes virtuales de anteriormente, previamente, los alumnos se pueden estar expuestos a otros escenarios para que se sientan confortables a la hora de la evaluación. Entonces tenemos toda esa parte de la selección adecuada de los escenarios de acuerdo a los objetivos de la evaluación, del currículo y también la parte de la reducción del estrés al integrar escenarios de Body Interact progresivamente en el currículo para que los alumnos entonces no tengan ese momento de estrés con
en la evaluación final. Sin duda que eso es un punto muy relevante. Nosotros hoy vamos de cierta manera a enfocarnos un poco en la parte de los pacientes virtuales y indico también la parte del modelo híbrido porque una de nuestras sugerencias es efectivamente el uso de los pacientes virtuales de Body Interact aplicado a modelos híbridos de evaluación. Entonces, estamos enfocando en los próximos minutos nuestra presentación en esos dos puntos. Entonces, yendo ahora a la integración de los pacientes virtuales en las ECOES con Body Interact, yo diría que eso, de una manera sencilla, con Body Interact, pasa por 3 puntos. Primeramente, la creación de una rúbrica para evaluar la ECOE, la selección del enfoque con el cual vamos a hacer la ECOE y esta cuestión del enfoque es la cuestión si vamos a utilizar un escenario, vamos a utilizar un conjunto de escenarios, si vamos a hacer una ECOE híbrida, entonces ese es el punto del enfoque, y también si es una ECOE con un carácter formativo o si es una ECOE con un carácter sumativo, porque tenemos todas esas posibilidades, y por fin la evaluación y la recoja de datos que se hace automáticamente, la recoja de datos de los escenarios se hace automáticamente con Body Interact. La evaluación de la rúbrica, entonces, es un punto que el profesor tiene que integrar la información en la rúbrica y evaluarla. Entonces, dando solamente una breve idea de cómo es la parte de creación de rúbricas en Body Interact, y Body Interact es un sistema, un software que tiene no solamente la parte del software de Body Interact de los pacientes virtuales, sino también de un sistema de gestión de la enseñanza que es súper intuitivo, y esas no son palabras mías, son de los profesores que lo utilizan, y la creación de las rúbricas en nuestro sistema de gestión es muy sencillo porque lo creas desde de raíz, donde pones el título, pones una corta descripción, porque si tienes muchas rúbricas ya desarrolladas para que sepas exactamente de qué va esa rúbrica que has creado, tienes que definir cuáles son las estaciones que vas a crear y que vas a evaluar en esa ECOE, la ponderación de cada estación, tienes esa libertad, esa flexibilidad, no solamente de definir cuántas estaciones, puedes poner cuántas necesites, como también la ponderación para cada estación. Después, para cada estación es solamente una cuestión de definir qué puntos, qué ítems vas a evaluar dentro de cada estación y su ponderación. Una vez más, esa flexibilidad para que puedas determinar si hay cosas que van a ser más valoradas que otras en la evaluación de la ECOE, para que por fin quede así un conjunto de estaciones que están en azul con los ítems que van dentro de cada estación, y después de la creación de una rúbrica, la parte en que añades la rúbrica a una sesión. Y la creación de sesiones en nuestro sistema de gestión es también muy sencillo, es solamente una cuestión de rellenar 6 pasos en que defines cuáles son los escenarios que se van a utilizar para la evaluación, algunos detalles cuanto a las características del escenario. Si quieres, por ejemplo, que los alumnos tengan acceso a los informes cuando solicitan un examen, por ejemplo, cuando solicitan un rayo X, se van a tener el informe añadido o no, las instrucciones que quieres disponibilizar cuanto a esa evaluación, los participantes que van a ser evaluados y el título y la duración de la sesión. Y en el punto 3, que es finalizado, es donde
añades la rúbrica que has desarrollado para esa evaluación que vas a realizar con tus alumnos. Entonces, tanto la parte de creación de rúbricas como la parte de programación de una sesión de evaluación con ECOES en BodyInteract es muy sencilla y muy intuitiva, sin complicaciones a la hora de programarlo. Pasando un poco ahora a la cuestión de los diferentes enfoques con el cual BodyInteract se puede utilizar, nosotros diríamos que se puede utilizar de tres maneras. O programas una ECOE totalmente basada en un escenario de BodyInteract, y hablaré un poquito sobre eso enseguida, o una ECOE basada en una secuencia de escenarios de BodyInteract, o por fin una ECOE híbrida donde mezclas escenarios de BodyInteract y otros recursos que tienes en el centro de simulación, en el laboratorio de simulación. Indo a la primera sugerencia que damos, es hacer una ECOE totalmente basada en un único escenario de BodyInteract. Y la idea acá es elegir un escenario que divides en n estaciones. Entonces, el objetivo al preparar una ECOE así es que vas a evaluar en detalle los contenidos que están abordados dentro de un escenario de BodyInteract. Vas a definir estaciones según las diferentes áreas de evaluación que BodyInteract permite evaluar, sea la recoja de historia clínica, una estación, la parte de examen físico en escenarios de emergencia es de acuerdo con el ABCDE, en los escenarios de consulta es la abordaje de cabeza a pies, una estación de interpretación de pruebas, donde una vez más acuerdo que podrías desactivar que los reportes vengan añadidos a los exámenes que los alumnos soliciten a lo largo de la simulación. Entonces, la idea entonces es en detalle evaluar un escenario de BodyInteract, anamnesis, examen físico, la monitorización de los señales vitales, interpretación de pruebas, las intervenciones que se pueden hacer, administrar o prescribir medicación, evaluar el estado de salud del paciente, entre otras posibilidades. Entonces, acá sería un único escenario. Sí. Enseguida, y no sé, ¿ibas a dar algún... Sí, es que te iba a comentar un poco aquí de lo que, de lo que dices, Dani. Por ejemplo, en esta parte de un único escenario, nosotros hemos tenido experiencias, ¿no? Con tanto de manera presencial como de manera virtual. ¿Y a qué me refiero virtual? Que es en línea, ¿no? Pero por ejemplo hay un caso muy interesante del Unitec aquí en México, que desde el 2022 aproximadamente lleva aplicando un ECOE institucional en 11 de sus campus. Entonces ellos hicieron algo parecido a lo que comentaba Julián. Tienen la currícula, dentro de la currícula definieron la alineación del paciente virtual en qué materia, y en esa materia en particular colocan el ECOE al cierre de la materia. Entonces, de esa forma han logrado medir cómo van avanzando cada uno de los campus. Ese es un caso en enfermería y lo están aplicando también en medicina, ¿no? Bajo esa ECOE. Y la hacen presencial. O sea, si los alumnos van y están físicamente en uno de sus laboratorios de cómputo donde aplican las ECOEs. Entonces, ese ha sido un caso y que está documentado en el sitio web de Body Interact. También ahí lo pueden leer más a detalle. Y hay otro interesante bajo esta línea que comentas tú de un escenario, que es el de la Universidad del Noreste, que hace su examen profesional y más en pandemia lo hicieron mucho con grabación, donde el alumno grababa resolviendo un caso de Body Interact. Ese caso ya estaba con como una ECOE y tenía toda su lista de verificación, ¿no? Y el alumno se iba grabando, resolviendo el caso y explicando el por qué tomaba las decisiones del caso. Y después el grupo docente de la Universidad del Noreste evaluaba al alumno, ¿no? Y ese sí hacían el caso de forma remota, ¿no? Entonces, esto de usarlo en un escenario dividido en estaciones es algo que se está usando y bueno, esos son por nombrar algunos casos, porque también la Universidad Veracruzana, la Autónoma de Tamaulipas, la Nahua Cancún, entre otras, la UCI, lo han estado usando también de esa manera.
Entonces tenemos esas dos perspectivas de utilización, tanto de la Unitec, que lo hace de manera presencial, y con esa manera de utilizar que al final de un contenido utiliza un escenario, da la posibilidad de mirar la progresión del alumno porque lo están evaluando en los diferentes contenidos en el currículo, como también les da también, diría yo, comparativo entre los diferentes campos donde lo están a hacer de esa manera, de esas dos perspectivas que son muy interesantes. Y claro, esa posibilidad de lo hacer remoto, como la Universidad de Noreste lo hace, en que entonces después los profesores revisan la grabación y rellenan la rúbrica que han construido para la ECOE. Es eso. Muy bien, sí. La otra posibilidad de que sugeríamos es entonces hacer una EPOE basada en una secuencia de escenarios de Body Interact de una manera virtual, una EPOE totalmente virtual, totalmente basado en escenarios de Body Interact de pacientes virtuales, con N estaciones y un escenario de Body Interact en cada una de esas N estaciones. El objetivo podrá ser evaluar un área clínica específica y miran que a la derecha hice un ejemplo, y perdón que está en inglés, pero no tenía la capacidad de traducir todo ese conjunto de informaciones para español, pero creo que da la idea que esa ECOE que yo estoy sugiriendo acá es una ECOE de pediatría en que 3 escenarios distintos de pediatría están siendo utilizados para esa ECOE totalmente hecha de manera virtual, pero también podría ser, y en algunos casos lo que miramos es que lo hacen en el final del año lectivo poniendo un escenario de pediatría, otro de cardiología, otro de neumología, y entonces cubriendo no solamente una área clínica específica, pero un conjunto de áreas clínicas del currículo. La idea, entonces, con esa propuesta es que se crean tantas estaciones en la rúbrica que se desarrolle, cuanto los escenarios que vamos a utilizar para la evaluación. Para cada estación, entonces, crearíamos y desarrollaríamos los ítems de evaluación de acuerdo a los objetivos específicos del currículo y del escenario específico que hemos elegido para cada estación. En ese caso de la ECOE totalmente virtual, tal vez una vez más ese ejemplo de la Universidad de Noreste, no sé si tienes más algún ejemplo que lo haga de esa manera totalmente virtual, Francisco. No, este lo he visto más también, pero lo de la secuencia de escenarios en ambiente presencial. No, precisamente también la Universidad del Noreste ha colocado y lo hace así como lo comentas tú, sobre un área en particular de conocimiento y cada caso clínico de Body Interact evalúan una habilidad específica o un caso específico. Y lo que hacen los alumnos es van pasando de estación en estación. Entonces ellos tienen, digamos, pantallas y sobre las pantallas van poniendo aleatoriamente casos del mismo nivel en cada estación, de tal manera que el alumno no sabe qué caso le va a tocar. Mm. Entonces, en ese momento llegan y aleatoriamente les sale un caso, es el mismo nivel, es el mismo tipo de objetivo que buscan evaluar, entonces se convierte en algo interesante porque no saben qué viene. Y eso le quita también lo que ocurre muchas veces, la predecibilidad del ECOE, ¿no? De que ya el alumno sale de la primera estación y ya se perdió la sorpresa de qué es lo que va a ocurrir porque se la comunican a todo el mundo. Entonces, esto es algo Claro. que ha funcionado muy bien con ellos. Sin duda que lo presencial, esa idea que lo has transmitido, es una manera que muy fácilmente lo podemos implementar y utilizar, dando también la idea que si no hay la hipótesis de hacerlo de manera presencial, también es posible de pasar esa evaluación para un entorno totalmente virtual en que los alumnos acceden a ese conjunto de escenarios. Entonces,
esas dos opciones de una ECOE virtual que sea hecha, sea presencialmente o efectivamente de manera remota, es posible de ser hecha con suceso. Y por fin, nuestra sugerencia es la ECOE híbrida, en el cual se combinan escenarios de Body Interact con estaciones de procedimientos. Entonces tenemos simultáneamente en una ECOE estaciones de procedimientos con los maniquís, con los part test trainers y estaciones de razonamiento clínico, toma de decisión, priorización con los pacientes virtuales de Body Interact. Con ese enfoque es posible evaluar diferentes habilidades y o conocimientos, y de acuerdo al tema que se va a evaluar, sea el razonamiento, toma de decisiones, resolución de problemas, lo utilizamos Body Interact para esa estación. Para la comunicación y profesionalismo, muchas veces las instituciones utilizan los pacientes estandarizados. Muy pronto, con la introducción de la IA en la parte de comunicación, esa parte de la comunicación y profesionalismo también lo podrás integrar totalmente en escenarios y estaciones con Body Interact. Y por fin, también la parte de los procedimientos clínicos y las habilidades manuales, las destrezas, con los maniquís, los simuladores de tareas, entre otros recursos físicos que tengáis en los centros de simulación. Acá, entonces, ese modelo híbrido permite vincular el recurso más adecuado a las competencias y habilidades que estamos buscando evaluar. Tenemos acá, entonces, la idea de cómo podría ser eso. Yo hice un ejemplo de una ECOE donde tengo una estación de razonamiento clínico donde se utilizaría un escenario, en este caso de cardiología, de Body Interact. Después tenemos la parte de los maniquís con la inserción de un catéter venoso central en ese segundo bloque, y por fin una otra estación, una tercera estación de habilidades de comunicación, donde se podría entonces en ese momento utilizar un paciente estandarizado, y en el futuro también, en corto futuro, porque más tardar en abrir esa nueva feature estará disponibilizada para todos los clientes de Body Interact, donde podrás comunicar de manera fluida con tus cuestiones, con tus inputs para hablar y gestionar a tu paciente. Sí. Y en ¿Cuánto? español, Dani, que eso es lo más Eso importante, es dice. verdad. Es verdad, en español. No solamente nosotros, es un punto que es muy importante para nosotros, Sí. es que lo estamos preparando totalmente para lo disponibilizar no solamente en inglés, pero también en español, totalmente funcional para que lo puedan utilizar tanto en contextos de formación como de evaluación, esa comunicación. Sí. Aquí hay una pregunta muy interesante y a ver, te escucho. Dice, nos saludan de la Facultad de Enfermería de Tampico, de la Autónoma de Tamaulipas, que son bienvenidos, ¿no? Ya son clientes nuestros a partir de enero, felicidades. Y dice que actualmente realizan evaluaciones por medio de COES, pero de una manera presencial, y dan a conocer los casos clínicos con los que van a ser evaluados los sustentantes. Que la recomendación es que si den a conocer qué tipo de casos clínicos se van a dar, porque este año ya piensan implementar la ECOE con Body Interact en simulación híbrida. Perfecto. Es siempre una manera, algo importante es que los alumnos no miren por primera vez, ese es un punto muy importante, no miren por primera vez Body Interact en el momento de evaluación, porque eso sería añadir un estrés desnecesario a la evaluación, y sería entonces importante tener acceso y la introducción de escenarios de Body Interact para trabajar el razonamiento clínico a lo largo
del currículo para entonces ese desarrollo del razonamiento clínico y no solamente la evaluación final del razonamiento clínico. Sí, y ahí también complementando, ¿no? Yo sí pienso que el alumno debería seguir conociendo al menos las áreas temáticas, ¿no? O por lo menos saber sobre qué áreas va a ser evaluado. Lo que no necesariamente debe conocer es cuál es el caso de body interact que van a usar. Entonces, puedes ponerlo a practicar sobre casos que tal vez son similares de Body Interact, pero el caso ECOE o los casos que están para ECOE sí deben ser como más cuidados para el momento de la simulación. Eso sería un poquito la sugerencia de lo que hemos visto nosotros. Algo que siempre recomendamos cuando hacemos los entrenamientos de nuevos clientes es que tengan en atención que sepan utilizar Body Interact para las evaluaciones formativas, no solamente sumativas, más para las formativas, que se ha comunicado a todos los profesores que van a utilizar Body Interact cuáles son los escenarios que están reservados para ese propósito de hacer evaluación final, evaluación sumativa, para que no den acceso a esos escenarios previamente al momento de evaluación. Sin duda, exponer los alumnos a otros escenarios, escenarios del mismo nivel, para que ellos se sientan confortables después cuando es el momento de la evaluación. Exactamente, sí. El caso específico no. Ah, perfecto. Listo, doctora. También un punto interesante, Dani, de lo que estábamos comentando acá. Por ejemplo, un caso que me gusta mucho a mí es la Náhuac de la Ciudad de México. Ellos aplican ECOES de manera híbrida, ¿no? Ahí vimos una foto hace un ratico un poquito de cómo lo tienen ahí en una de las estaciones, ¿no? Pero básicamente tienen diferentes estaciones, tanto físicas, ¿no? Con maniquís, con simuladores, con pacientes virtuales, y eso les ha permitido tener una mayor diversidad de formas de aplicación. Entonces, ya comentamos con ellos para que posteriormente nos participen acá y nos compartan su experiencia completa de lo que es un montaje y toda la ejecución de COES en ambientes híbridos, para que eso nos ayude también a visualizarlo y entender un poco de estas experiencias que están haciéndose. Sin duda sería muy interesante poder tener esa experiencia compartida con diferentes instituciones y profesores. También comentar que me estoy acordando que la Escuela de la Cruz Roja de Lisboa, en Portugal, lo utiliza esa abordaje híbrida en el cual tienen maniquís y tienen también escenarios de Body Interact a integrar una ECOE. Lo hacen a sus alumnos regularmente y lo hacen tanto a lo largo del currículo en el cual los alumnos tienen esa forma de evaluación, como he comentado anteriormente, que es una integración progresiva de las ECOES como mini ECOES formativas, lo hacen de una manera formativa y después lo replican con un escenario distinto de lo que fue utilizado en las clases para la evaluación sumativa de los alumnos. No sé si tenemos algún comentario más, si no. Sí, no, la doctora Alexandra Martínez nos estaba preguntando que sería importante ejecutar. Le digo que sí, que estaremos invitándolos próximamente, porque es una experiencia muy interesante. Ya llevan 2 años aplicándolo. Entonces vale la pena ya cuando se va madurando para que vean un poquito los retos que vivieron en la primera, ¿no? Aplicación y cómo han ido mejorando para esta segunda aplicación. Esperaremos para hacer entonces ese webinar con la ANAVAC. Am, para terminar un poquito esa cuestión de la integración de los pacientes virtuales de Body Interact en ECOES, solamente quería reforzar cuáles son, tanto que nosotros miramos, que la literatura lo aporta y también el feedback de los diferentes clientes, instituciones que lo están utilizando, cuál es lo beneficio, cuál es el valor de esa integración. Entonces, la cuestión de
permitir tener una evaluación objetiva y estandarizada, sin duda. Los casos clínicos virtuales en Body Interact proporcionan una base estandarizada para la evaluación de los alumnos, asegurando consistencia en todas las evaluaciones en las que se utilice cada escenario clínico. Todos los candidatos que pasan por una estación tienen delante de sí el mismo escenario, el mismo paciente con respuestas idénticas por parte del paciente. Eso reduce la variabilidad asociada al uso de los pacientes estandarizados y mismo cuanto a la interpretación del evaluador que hace la evaluación de la rúbrica. Otro punto es la posibilidad de permitir la evaluación del razonamiento clínico en tiempo real. Los candidatos tienen que priorizar acciones, hacer la interpretación de datos, de pruebas en evolución, manejar el deterioro clínico del paciente, permitiendo evaluar no solamente lo que saben, sino también cómo los candidatos, los alumnos toman sus decisiones. Después, esta cuestión también de que tenemos una fisiología dinámica y auténtica en los escenarios de Body Interact. El estado de salud del paciente cambia de acuerdo a las intervenciones o la falta de intervenciones de decisión por parte del alumno, aumentando el realismo en comparación con las estaciones estáticas que muchas veces se utilizan en las tradicionales ECOES. La posibilidad de evaluar simultáneamente los estudiantes, como muchos de esos ejemplos que Francisco nos ha dado, de podermos tener múltiples estudiantes haciendo la misma estación, el mismo escenario, accediendo de manera simultánea, independiente a esa estación en que tenemos el mismo paciente virtual, es sin duda un beneficio. Nuestros pacientes son totalmente imparciales, así que también eso es un beneficio, es un valor de nuestros pacientes. Nuestros pacientes tienen el mismo signos y síntomas, no son afectados por fatiga, no van a cambiar la manera de hablar porque están fatigados, porque ya no se acuerdan lo que deberían decir en ese punto. Entonces, esa cuestión de tenemos un paciente imparcial y una menor dependencia de pacientes estandarizados es sin duda un valor para el uso de los pacientes virtuales de Body Interact. También la cuestión que recogemos todos los datos, todas las acciones hechas por los alumnos, toda esa información queda registrada en nuestro sistema de gestión de la enseñanza, el VIA Studio, tiene una marca temporal de cuándo cada acción ha sido hecha, lo que respalda en una calificación transparente, permite dar una retroalimentación estructurada. Sabemos que a muchos profesores les gusta, mismo después de la evaluación, sentarse con sus alumnos para les dar una retroalimentación, para ayudar al alumno a evolucionar, progredir en su conocimiento, en sus habilidades. La posibilidad de hacer ECOES en línea, presenciales, híbridas, permite la escalabilidad y la flexibilidad a la hora de implementar las ECOES con gran número de alumnos en múltiples sedes simultáneamente, como ese ejemplo que Francisco nos ha dado de la Unitec, es sin duda un beneficio. Y también la posibilidad de tener una alineación con la evaluación basada en competencias. Esa posibilidad de tener una alineación con las actividades profesionales confiables, las EPAs, en áreas como urgencia, medicina interna, anestesia, cuidados intensivos, muchas otras, porque en ese momento el repertorio de escenarios de Body Interact
tiene más que 1000 escenarios, entonces tenemos una cantidad muy alargada de escenarios, de opciones disponibles para tener una buena alineación con los currículos, con los objetivos, con las competencias que se buscan trabajar y evaluar con los alumnos. No sé si vosotros que están de ese lado, ¿qué les parece? ¿Qué ideas les hemos dado? ¿Qué os parece esa posibilidad de tener uno de esos enfoques o múltiplos de esos enfoques en vuestro currículo? ¿Les parece, agradecemos vuestro feedback, que sería una buena idea tener en cuenta vuestra institución, vuestros recursos que tenéis, el número de alumnos, vuestro currículo, que esa integración de los pacientes virtuales en las ECOES sería una buena idea, una idea eficaz para evaluar los alumnos? Nosotros en términos de presentación, hemos llegado al final, pero estamos ahora, tenemos mucho gusto en escuchar vuestro feedback, vuestras ideas, vuestras preguntas, si lo tenéis. Así que yo voy a parar de compartir ahora la pantalla y podemos entonces Sí, hablar con... la doctora Gabriela Horta considera que el ejercicio nos ayudará para generar estrategias para ejecutarlo. Nos da mucho gusto, doctora Gabriela, sí. Efectivamente, parte de lo que buscábamos con Daniela es eso, el darles un poquito de las experiencias. Sobre todo a Daniela le toca lidiar con todo alrededor del mundo, ¿no? Y parte de lo que hemos estado tratando o evolucionando es cómo se puede aplicar mucho más el tema de COES, porque es un tema muy sensible que cada vez más en la educación médica se está moviendo. Entonces, esa diversidad de tener más de 1.200 casos en más de 50 especialidades funciona muy bien, muy bien. Yo también sugería que a la doctora Gabriela, cuando empezares con esa integración de los pacientes virtuales con Body Interact, que se ponga en contacto con nosotros porque nos gustaría muchísimo escuchar de vuestra experiencia y vuestro feedback. Así que sería un gusto poder saber cómo les ha ido esa integración de los pacientes virtuales. Sí, Tenemos muy más bien. Sí, comentarios. tenemos de el doctor Samuel Fernández. Sí, va a haber una grabación. Se las estaremos compartiendo al correo electrónico con el que se registraron, doctor. Muy bien. El doctor Juan Carlos Trimi- Triminio Martínez dice que es una excelente herramienta que ha venido a facilitar mucho el proceso de aprendizaje de los alumnos. Muchísimas gracias, doctor. La Muchas doctora gracias. Zenit, que le parece una herramienta interesante y útil cuando se maneja muchos estudiantes por semestre, y me comentó que va a implementar con la ingeniera Tatiana un ECOE. Entonces, ya saben, cualquier cosa que necesiten, con todo gusto estamos nosotros ahí, ¿no? Muy bien, la doctora Alexandra dice que es interesante la propuesta para la logística requerida de hacer una evaluación como esta de forma presencial. Exactamente, siempre es un reto y cuando uno ve todo lo que se está haciendo en diferentes asociaciones o universidades, es complejo, no es algo tan sencillo implementar una ECO. Esto viene a ayudar, o sea, digamos que son complementos a todos los modelos y a todos los retos que como educadores vivimos. Muy bien. Y el doctor Julián dice que hay una revisión sistemática del 2023 que muestra la factibilidad de buena aceptación de la ecohíbrida híbrida y señala varias limitaciones que se alcanzan a observar también ustedes, o sea, nosotros, y que las vamos solventando con Body Interact. Es importante señalar también que el tipo de estudiantes que tenemos ahora, para quienes este tipo de escenarios no son tan nuevos como para los profesores. Es correcto, Julián, y eso es muy cierto. Mira que nosotros ayer que estábamos en una presentación, parte de lo que comentábamos es que todo este tema de gamificación, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, ¿no? Todo eso les gusta mucho
mucho a las nuevas generaciones de estudiantes. Entonces, cuando incluyes esto, lo ven de una manera muy natural por la expresividad del paciente, por cómo se mueve, por los recursos que tienen disponibles. Entonces, esa habilidad que tienen que desarrollar para toma de decisiones o cuando uno los ve trabajar en equipo, ¿no? ¿Quién toma el liderazgo? ¿Cómo están las habilidades de comunicación entre los alumnos? ¿Qué ocurre cuando tienen una crisis como equipo? Ayuda muchísimo a verlo y lo ve uno con las universidades nuevas. Sin duda, nuestra experiencia y el feedback que tenemos de los alumnos es de satisfacción con el uso de la herramienta, un engagement muy, muy grande de los alumnos, tanto en la parte de enseñanza en las clases, como también después ese desafío de tener una evaluación del razonamiento clínico con una herramienta que efectivamente evalúa y permite evaluar razonamiento clínico, porque ese es un gran reto, es la cuestión de cómo evaluar razonamiento clínico, y Body Interact sirve para eso, es el gran objetivo, es el trabajo y la evaluación de razonamiento clínico y toma de decisiones. Y entonces, esa adecuación de herramientas con sus objetivos es de extrema importancia. Tenemos un otro comentario de doctora Mónica. Muchas gracias. Es muy importante escuchar la experiencia de otros centros de estudio para implementarlo en nuestros centros de estudio. Sin duda que es un reto mío y de Francisco en los próximos meses tener más webinares que sean de contenidos de extrema relevancia para los profesores, para las instituciones dando visibilidad a cómo las instituciones que utilizan Agua de Interact lo están implementando. Tenemos una pregunta de la doctora Zenit. Yo puedo adaptar la rúbrica de juicio clínico de la SATERS y subirla a la body. Yo de verdad que no sé qué es eso. Yo tampoco. Pero si quiere que la podemos ver, porque normalmente habría que analizar la rúbrica, ¿no? Pero subirla seguramente sí. Um, Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por todo el input. No sé si hay algo más que te gustaría comentar, Francisco. Invitarlos realmente a aquellos que ya son usuarios de Body Interact, ¿no? Que con todo gusto, si tienen consultas o lo que necesiten, estamos para apoyarlos en guiarlos, a recogerles recursos, experiencias con otros. Y aquellos que todavía no tienen Body Interact y que quieran incorporarlo, ya saben que nos pueden estar buscando y que con todo gusto podemos hacerles demostraciones, abrirles cuentas de prueba y que vean la experiencia y que los podamos estar guiando de acuerdo a su modelo educativo, cuál es la mejor forma de implementar el tema de pacientes virtuales. Y a ti, pues muchísimas gracias, Dani. Siempre aprendemos mucho de ti. Muchísimas gracias por esa oportunidad de compartir nuestra experiencia, la experiencia de otros. Para mí es un gusto poder estar acá con Francisco y con todos los participantes que se han juntado a nosotros hoy. Y pronto tendremos otros contenidos que iremos seguramente a compartir a través de nuestros webinars, a través de nuestro blog, nuestras newsletters mensuales. Y entonces, una vez más, agradezco a todos y alguna cosa que podemos ayudar, alguna sugerencia, tenemos mucho gusto en escuchar. Sí, y para toda la comunidad también de Colombia, Ecuador, vamos a estar ahora en Ascofame, en Medellín, ahorita en lo que es marzo finales, y en Anfem acá en mayo. Entonces ahí tienen la oportunidad todos aquellos que quieran conocerlo de lleno, de estar con nosotros y con el stand de Body Interact. Muchísimas gracias. Un gusto.